Para resolver el punto A, decimos que P4 es igual a 101 kilopascales. Este lo multiplicaremos por 4, que nos va a dar igual a 404 kilopascales. P5, y esto va a ser igual a P5, o sea, P5 va a ser igual a 404 kilopascales. Decimos que P sub 0,5 sobre P5, esto elevado a Y menos 1 sobre 4, igual a 1 más Y menos 1 sobre 2 más sobre 2. Entonces decimos que P sub 0,5 va a ser igual a 1 más Y menos 1 sobre 2 por el match sobre 2. Esto va a ser multiplicado por Y sobre 4 menos 1 por P5, que esto nos va a dar el resultado de igual a P sub 0. Entonces decimos que P sub 0,5 es igual a 1 más 4 tercios menos 1 sobre 2 por 1 elevado a la 2. Es todo esto elevado a la 4 tercios sobre 4 tercios menos 1 por 40.400 pascales, que esto va a ser igual a P sub 0. Decimos que P sub 0,5 es igual a 74.8459.8765 pascales. Esto es igual a P sub 0,4. P sub 0,3 sobre P3, todo esto elevado a la Y menos 1 sobre B, igual a T sub 0,4 sobre T sub 0,3, que T sub 0,4 va a ser igual a 1 sobre pi, todo esto sobre Y menos 1 sobre 4 por T sub 0,3. T sub 0,4 es igual a 1 sobre 2,8, todo esto elevado a la 4 tercios menos 1 sobre 4 tercios, multiplicado por 1750 Kelvin, igual a 1350. Esto va a ser igual a 1352.846556 Kelvin. Esto nos va a dar igual a la temperatura 5. N sub T es igual a T sub 0,3 menos T sub 0,4 sobre T sub 0,3 menos T sub 0,4. Reemplazamos T sub 0,4 y esto nos da que igual a menos NT de T sub 0,3 menos T sub 0,4 menos T sub 0,3. Decimos que T sub 0,4 es igual a menos 0.83 por 1750 Kelvin menos 1352.846556 Kelvin menos 1750 Kelvin. T sub 0,4 es igual a 1420.362641 Kelvin. Esto es igual a la temperatura 5. Decimos que P sub 0,5 sobre la P de atmósferas, todo esto sobre Y menos 1 sobre 4. Y esto va a ser igual a 1 más Y menos 1 sobre 2 por el más 2 elevado a la 2. Y más es igual a 2 sobre raíz de 2 sobre 4 menos 1 por P sub 0,5 sobre P atmósferas Y menos 1 sobre 4 menos 1. Ahora resolvemos la ecuación. Match es igual a 2 sobre 4 tercios menos 1 multiplicado por 74.8459.8765 pascales. Todo esto sobre las atmósferas, que son 101.325 pascales. Esto lo elevamos a la 4 tercios menos 1 sobre 4 tercios menos 1. Y entonces nos decimos que el match es igual a 1,9727048. Decimos que P sub 0,5 sobre P5 es todo esto elevado a la Y menos 1 sobre 4. Esto es igual a T sub 0,5 sobre T5. T5 es igual a T sub 0,5. Todo esto sobre P sub 0,5 sobre P5. Esto elevado a la Y menos 1 sobre 4. Y decimos que la temperatura 5 es igual a 1420.362641 Kelvin. Todo esto sobre 74.8459,8765 pascales. Esto sobre 404.000 pascales. Y esto se eleva a la 4 tercios menos 1 sobre 4 tercios
para un resultado de la temperatura 5 de 1217.453.692 Kelvin. Y eso va a ser igual a la temperatura 4. El match es igual a BG sobre la raíz de 4 por R por T5. Entonces decimos que BG es igual al match de igual a 4 por R por T5 y BG es igual a 1 por la raíz de 4 tercios por 287 multiplicado por 1217,453692 y para el resultado de BG nos va a dar igual a 682,553255 metros sobre segundo. Punto B. El enunciado nos dice que en base en la lectura dada por el sensor de empuje, encuentre el flujo másico de los gases de escape dentro de la turbina y la boquilla propulsora. Luego calcular el área de salida de la turbina. Para esto hallaremos el flujo másico de gases, para el cual anotaremos los valores que tenemos como el gamma de los gases, el valor de Cp, la velocidad, el flujo másico de aire, la temperatura 4 y 5, la cual es la misma, y el empuje. Debido al enunciado, lo primero que haremos será calcular el empuje y relacionar un flujo másico de gases en ella. En la ecuación, la U la podemos retirar. Recordemos que F es la relación del flujo másico de combustible sobre el flujo másico de aire, para la cual reemplazaremos en la ecuación. Luego aplicamos distributiva del flujo másico de aire y aplicamos un factor común de la velocidad 5. Ahora, para calcular el área, tenemos una ecuación que relaciona el flujo másico con la presión, la velocidad y el área, con lo cual reemplazamos nuevamente en la ecuación. Para la densidad 5, al tener una relación con la presión estática, y al calcularlo nos da una densidad de 404 kilopascales sobre la temperatura estática de 17,45 por 287,5, lo que nos da 1,15423 kilogramos por metro cúbico como resultado. Luego, para despejar el flujo másico de gases, aplicamos factor común de la velocidad 5 más P5 menos la presión atmosférica sobre densidad 5 por V5. Al despejar este flujo másico tenemos como resultado 153,68913 y para calcular el área la despejamos del flujo másico del aire sobre densidad 5 por velocidad 5 igual al área, lo que nos da un valor de 0,19503065 metros cuadrados. Bueno, el punto C nos pide evaluar la relación de compresión total inicial del compresor necesaria para satisfacer las condiciones de flujo dentro de la turbina y la boquilla propulsora. Bueno, como vemos que nos piden la relación de compresión es igual a P sub 0,2 sobre P sub 0,1. Bueno, como por ende no tenemos P sub 0,2, que la podemos hallar con la eficiencia isentrópica y la relación isentrópica, en el cual se puede apreciar la fórmula de la eficiencia isentrópica, que es eficiencia isentrópica es igual a T sub 0,2 menos T sub 0,1 sobre T sub 0,2 menos T sub 0,1. De esta, pues el cual tenemos en la relación de compresión, pues nos hace falta la P sub 0,2, con cual se halla desde la eficiencia isentrópica y la relación isentrópica, puesto que ya tenemos pues con el trabajo de compresor, pues ya tenemos el flujo másico y las dos temperaturas, pues faltaría despejar la temperatura, la T sub 0,2, lo cual queda que el flujo másico es igual a Cp de los gases por el flujo másico T sub 0,3 menos T sub 0,2 sobre FCB, en lo cual da T sub 0,2, que es igual a T sub 0,3 menos el flujo másico por FCB sobre el Cp de los gases menos el flujo másico. Y reemplazando los datos nos da que T sub 0,2 igual a 834.675 Kelvin. Como nos piden, bueno, con la relación, la eficiencia
Isentrópica, pues hallamos el suero ideal, lo cual nos da 741.76615 Kelvin. Y como nos pide la relación de compresión, solamente ya teniendo las dos temperaturas, solamente reemplazamos y esto nos da una relación de compresión de 27.36 y es una unidad adimensional. El flujo másico de combustible, que subió a 4,305 kilogramos sobre segundo. Y este pequeño cambio, porque a simple vista es un cambio mínimo en el consumo de combustible, trajo grandes cambios en el compresor. Entonces, lo primero que se nota es el cambio en la temperatura. La temperatura 2 total, tanto real como ideal, tuvieron una disminución muy grande. Pasó de un valor de un aproximado de 830 a tener un valor de 677 aproximadamente. Y la relación de compresión también bajó drásticamente. Inicialmente habíamos tenido una relación de compresión de 27,36 y pasó a ser de 13,94. Entonces todo esto se hizo para reducir el trabajo que estaba consumiendo el compresor para poder igualarlo al trabajo que estaba produciendo la turbina. El punto F nos da un valor de factor de carga en la primera etapa del compresor de 0,304873 y nos da un ángulo absoluto a la entrada que va a ser igual a 0 y nos pide calcular los parámetros de flujo del compresor como la velocidad y la densidad. Entonces lo primero que se hace es usar este factor de carga y de la ecuación que nos dice que el factor de carga es igual a Cp por un delta de temperatura de etapa sobre U cuadrado. Primero vamos a calcular el delta de temperatura de cada etapa. Entonces restamos la temperatura a la salida del compresor menos la temperatura a la entrada del compresor y lo dividimos entre el número de etapas. Entonces eso nos da un delta de T de etapa de 97.46 Kelvin. Y de la ecuación del factor de carga podemos despejar UM, que en este caso pues sería raíz cuadrada de Cp por el delta de T de etapa sobre el factor de carga. Entonces reemplazamos los valores y eso nos da un valor para la UM de 565,397 metros sobre segundos. Lo siguiente que vamos a calcular es la densidad. Entonces vamos a usar gases ideales, que nos dice que presión es igual a densidad por R por T. De ahí despejamos la densidad, que va a ser igual a la presión sobre R por T. Y tenemos todos los datos. Entonces al hacer el cálculo nos da 1,2212 kilogramos sobre metro cúbico. Y por último, para calcular la velocidad axial, pues usamos la ecuación que nos dice que el flujo másico de aire va a ser igual a densidad por velocidad axial por el área anular. Entonces vamos a despejar la velocidad axial, que nos va a quedar flujo másico de aire sobre densidad sobre el área anular. Y ahí ya teníamos también todos los datos, podemos calcular y nos da un valor de 627,599 metros sobre segundo. El punto G nos pide calcular los parámetros geométricos a la salida del compresor y nos dice que el diámetro del tip va a ser constante y que la velocidad del rotor en la última etapa va a ser reducida a 725 metros sobre segundo. Entonces, lo primero que se hace es, pues sabemos que el diámetro del tip es constante, tenemos una velocidad UM de 725. Con esto calculamos de la ecuación de RPM, podemos calcular el diámetro M, el diámetro medio, a la salida. Nos da un valor de 0,395614 metros. Y ahora vamos a pasar a la entrada. Tenemos un área que ya teníamos previamente. Sabemos que el área 1 va a ser igual al área 4 y al área 5. Y ya lo habíamos calculado con anterioridad. Entonces, a partir de esos parámetros de entrada, también usamos la ecuación de RPM y de aquí despejamos el diámetro medio. Entonces, este diámetro medio nos da un valor de 0,308522 metros. Luego tenemos una ecuación de 2 por 2 que armamos con la primera ecuación, va a ser el diámetro medio, va a ser igual al diámetro del tip más el diámetro del hub sobre 2. Y la segunda ecuación nos dice que el área anular va a ser igual a pi cuartos del diámetro tip al cuadrado menos el diámetro del hub al cuadrado.
Al solucionar estados por 2 podemos encontrar que el diámetro del tip va a ser igual a 0,509739 metros y el diámetro del hub va a ser 0,107305 metros. Con estos dos valores podemos calcular el BH, que es la altura del blade, que nos da un valor de 0,201217 metros. Y ahora pasamos a los valores de salida. Entonces hacemos un proceso similar. Entonces de la ecuación 1 que hablamos anteriormente, despejamos el diámetro del hub, que nos da un valor de 0,281489. Luego con la ecuación del área anular, que la habíamos mencionado como la ecuación 2 anteriormente, encontramos un valor de 0,141841 metros cuadrados. Y por último podemos encontrar la altura del blade, que va a ser 0,114125 metros. Y bueno, el diámetro del tip, pues habíamos dicho que se mantenía constante, entonces no es necesario calcularlo, es constante para todo el motor. El punto H nos pide hacer un dibujo del compresor y sus etapas y completar la tabla que nos dan. Entonces, lo primero para hacer el dibujo, pues es un dibujo muy sencillo, partimos desde el eje y respecto al eje, este motor va a ser simétrico por arriba y por abajo. Entonces, lo primero que tenemos es la medida del eje al diámetro del tip. Entonces, esta medida habíamos dicho que era constante, por eso es una línea recta y tiene un valor de 0,509739 metros. El diámetro del hub va cambiando respecto a qué etapa es, entonces por eso se ve como esta diagonal. Y por último, vemos que el motor inicia con una etapa de álabes rotores, luego una etapa de álabes estatores y así sucesivamente, rotor estator, y termina con un estator antes de entrar a la cámara de combustión. Listo. Lo siguiente que nos pedía era completar la tabla. Entonces esto va relacionado con el punto G. Entonces tenemos casi todos los parámetros de compresor a la entrada y los de compresor a la salida. Tenemos el área, tenemos el diámetro del tip, el diámetro del hub, el diámetro medio y la altura del blade. Lo único que bueno, en teoría nos faltaría sería la temperatura total a la entrada y a la salida. Entonces a la entrada la teníamos, era 288,15 y a la salida teníamos una temperatura de 677,99 Kelvin. Entonces ahí con el delta de etapa, el delta de temperatura en cada etapa, podemos ir calculando etapa a etapa cuánto va a cambiar. Y lo mismo se hace para los valores que están en la mitad de la tabla. Se va promediando entre los extremos y se encuentra el valor central. Y así se encuentran los valores de esta tabla. El punto I nos pide dibujar nuestro triángulo de velocidades a la entrada del compresor. Entonces hay un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta que nos da el enunciado y nos decía que la velocidad, el ángulo absoluto de la primera etapa del compresor iba a ser igual a 0. Entonces, como ese ángulo absoluto es 0, ahí sí podemos decir que la velocidad absoluta es 0. Y únicamente vamos a tener una velocidad relativa. Entonces este es el dibujo que tenemos acá. Tenemos la velocidad axial, la velocidad relativa, pero no tenemos velocidad absoluta por lo que acabamos de decir, el ángulo absoluto es igual a 0. Y tenemos la velocidad de rotación del ala. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esa velocidad axial. Con esta velocidad axial podríamos hacer una asunción de que esta velocidad de rotación del ala va a ser igual a la componente Whittle, el BW1, y con estas dos componentes ya podríamos calcular la velocidad 1. Y bueno, ya teniendo el triángulo completo, podemos calcular este alfa 1, el valor de este alfa 1. Para el punto J se nos pedía completar la tabla de la turbina, en donde el área anular a la salida del compresor era igual al área anular a la entrada de la turbina, que el área anular a la entrada del compresor era igual al área anular a la salida de la turbina. Es por ello que se utilizaban los mismos datos en estas columnas y luego se empezaron a promediar para llenar el resto de campos. Para el punto K se nos pedía encontrar la velocidad de rotación en la turbina. Es por ello que se utilizaron los datos anteriores y con la fórmula de RPM se llegó al dato. Entonces RPM igual a UM por 60, todo esto dividido entre pi por dm. El dm se sacaba en el promedio del punto anterior y al reemplazar los valores nos da una velocidad de rotación de 685,99
.09941 metros sobre segundo. Para el punto L se puede hallar la velocidad y por eso se dio el Rotary Stagnation Temperature en 1300. Entonces lo primero que se hace es hallar la rotalpía, que se halla mediante el producto del CP de los gases por la temperatura que nos acaban de dar. Luego de aquí se utiliza la siguiente ecuación, que es rotalpía igual al CP de los gases por el ITT, esto menos el producto entre la velocidad rotacional y por la componente que nos están preguntando. Luego de aquí se despeja, se reemplazan los valores y nos da una velocidad queer de 755,36 metros sobre segundo. Para el punto M se nos puede hallar una temperatura de estancamiento 3 y una presión de estancamiento 3, además de una velocidad axial. Para despejar la temperatura de estancamiento se utilizó la ecuación de presión absoluta dividido la presión estática igual a la temperatura absoluta dividido la temperatura de estancamiento elevado a la gamma sobre gamma menos 1. Luego en el campo de presiones se reemplaza por las presiones en el punto 4 y las temperaturas por las temperaturas 3. Posteriormente se hace el despeje, quedando temperatura de estancamiento 3 es igual a T3 sobre el absoluta 4 dividido la presión de estancamiento 4, esto elevado a la gamma menos 1 sobre gamma. Al reemplazar los valores nos da un T3 de 1500 Kelvin. Se hace el mismo procedimiento ahora usando las presiones 3 y temperaturas 4 y se despeja quedando una presión de estancamiento 3 de 630,79 kilopascales. Posteriormente, con esta presión y temperaturas halladas se despeja la densidad, que es igual a P sobre R por T, dándonos una densidad de 1,4627 kilogramos metros cúbicos. Luego esta se reemplaza en la ecuación de flujo másico de los gases igual a ρ por la velocidad axial por el área anular. Esta área anular es la de la entrada en la turbina, y aquí se despeja la velocidad axial, dándonos un total de 740,77 metros sobre segundo. Posteriormente en el punto N se nos pide hallar el triángulo de velocidades y sus componentes. Ya tenemos la velocidad axial, la velocidad de rotación y la componente Whittle de la velocidad. Para hallar W1 se resta la componente Whittle con la velocidad rotacional, dándonos una velocidad de 770,26 metros sobre segundo. Luego, al tener ya la velocidad axial y la componente W1, se utiliza la tangente y despejando trigonométricamente tenemos un alfa sub 0 de 45,55 grados. Este alfa sub 0 se puede utilizar con la ecuación del seno para despejar la hipotenusa del triángulo mayor, que sería B sub 0, dándonos B sub 0 igual a la componente de Whittle de la velocidad dividido el seno de alfa sub 0. Al reemplazar los datos nos da una velocidad sub 0 de 10.058,13 metros sobre segundo. Posteriormente se realiza el mismo procedimiento de la tangente para despejar la velocidad, pero esta vez se utiliza con la W1 y velocidad axial, dándonos un alfa 1 de 5,42 grados. Luego se utiliza también con la del seno para despejar la velocidad 1, dándonos como resultado 743,839 metros sobre segundo. Para el punto 2 se nos pide hallar la relación de expansión en la turbina y la velocidad axial de salida de los gases de la cámara de combustión. En la parte de la expansión de turbina se utiliza expansión de turbina igual a
3 sobre P4. Luego se reemplazan sus valores y nos da un resultado de 1,5613. Esto se divide por el total de las etapas de turbina para poder tener la relación de expansión por etapa. Luego con la ecuación de RPM se despeja UM. Esta se utiliza multiplicándose con phi para poder hallar la velocidad axial, dándonos como resultado una velocidad axial de 740,592 metros sobre segundo. Finalmente, en el punto P nos piden hallar el triángulo de velocidades y sus componentes, donde solamente tenemos la velocidad axial, que fue la que se calculó en el punto anterior. Para despejar la componente de la velocidad VW3 se utiliza la rotalpía, que es igual a 1 a 1495 kilojulios sobre kilogramos. Luego con la otra ecuación de rotalpía, que dice que rotalpía es igual a Cp de los gases por la temperatura 3 menos U por VW3. De aquí se despeja VW3, dándonos como resultado 335.7179 metros sobre segundo. Al tener VW3 y VA se utiliza la ecuación de la tangente y se despeja el ángulo alfa 3, que nos da un total de 24,38 grados. Luego con este ángulo en la ecuación del seno se despeja la velocidad 3 de la ecuación, dándonos como resultado 213,296 metros sobre segundo. Para hallar VW2 solamente se necesita sumar la velocidad de rotación, que ya la tenemos del punto anterior, y VW3, dándonos como resultado una velocidad de 1020,8169 metros sobre segundo. Luego esta se utiliza en la ecuación de la tangente junto con la velocidad axial para poder despejar alfa 2, donde nos da un alfa 2 de 54,04 grados. Finalmente este alfa 2 se utiliza en el seno también con VW2 y V2 para poder despejar V2, que es la última velocidad que nos hacía falta, dándonos como resultado 1261.1597 metros sobre segundo.